Ni un paso atrás de Enrique Patiño. Parte 2. Empezamos en la página 57. Párrafo 2. Cuando algo lo apasiona y él ve el escepticismo en la cara de los demás, más se empecina a estudiarlo y defenderlo hasta llegar al erigirse en un experto por sobre la apatía o la indiferencia de los demás. Su discurso, cree, es como uno del diente de león, cuyas semillas riegan al viento, consciente de que tarde o temprano alguna palabra hallaría tierra apta para convertirse en una acción. Un idealista consumado que lanza ideas sólidas, con la esperanza de dar origen a gigantescas secullas años más adelante. La Cámara de Comercio de Bogotá también lo invita a dar una charla sobre el papel de la educación en el desarrollo del país, su tema fuerte, y él no puede hacer más que aceptarlo. Luis Carlos es enfático, como siempre. Lo llevamos más de 60 años aplazando las reformas estructurales de la educación en Colombia y seguimos sin entender que entre más tardamos en fortalecer la tecnología, la ciencia, la investigación y la educación misma, más nos demoramos en cambiar nuestra sociedad. Los aplausos le llueven cuando lo dice, pero a él le queda el sabor de que la reforma sigue enterrada entre los proyectos sin futuros del gobierno de turno. Sin embargo, la normalidad parece haber vuelto en ese punto. Aparte de una conversación que le escuchaba previamente a Torregrosa, en la que lo oye hablando en inglés, con Siglo en su oficina, nada parece alterarlo. De nuevo, el transcurso de la semana le comenta a su equipo cercano las extrañezas que le produce que un jefe de escoltas extiende de la policía hable en un idioma extranjero con tanta cautela. Luis Carlos, sin embargo, es de aquellos que prefiere confiar en las personas, así que procura borrar la idea de que algo andaba mal. El tema revive cuando el guardaespaldas Santiago Cuervo le confiesa a su hijo Carlos Fernández que se están rebosando los problemas con el nuevo jefe de seguridad, ya que Torregrosa piensa removerlo. El niño de 12 años se lo dice a su padre. La denuncia del menor de los Galán lleva a su madre a acelerar la cita con Miguel Maza Márquez, con la esperanza de que esa reunión logre devolverle la tranquilidad a la familia. El miércoles paso, les asegura verbalmente. Ese miércoles 16 de agosto, en camino a su encuentro con el general al cargo del DASAS, mientras recorre la avenida Circunvalar de Bogotá a 150 metros de altura sobre la sabana teñida de amarillo a esa hora, Luis Carlos le confiesa a su asesor Iván Marulanda lo bello que son para los atardeceres pálidos de llano llamado sol de los Venados, cuando los rayos iluminan los cerros orientales y le imprimen a los árboles un tono casi ocre. Nostálgico, se queda en silencio. Marulanda le propone que descanse y salga del país, porque en ese momento propicio para hacerlo, ya que se encuentra en el pico de la intención de voto. El sol atraviesa el vidrio polarizado y el paisaje cobra, gracias a ello, un color más intenso y un contraste casi irreal. Tenés que irte, esto ya está ganado, le dice el antioqueño, con su acentuación aguda y su voz pausada. No me van a sacar del país, no me voy a ir. El candidato presidencial enfurece cuando le plantean el tema y tampoco
Esa es la excepción. Siempre ha repetido que los capitanes no abandonan los barcos en medio del naufragio. De fondo, en la radio, suena una banda de Franco de Vita. Cuando Marulanda desciende para entrar a su casa, la programación se interrumpe para dar la noticia del asesinato del magistrado Carlos Valencia. Es el quinto detalle que le revuelve el ánimo y destroza la calma en tan pocos días. Valencia, explica el locutor, investigaba los vínculos del cartel de Medellín con el mexicano y su vinculación con los asesinatos del director del diario El Espectador, Guillermo Cano, y del candidato presidencial Jaime Pardo Leal. Nació en la ciudad de Pereira y un año más joven que Luis Carlos, era otro contemporáneo suyo, también de la generación valiente, como se les llamaba a los círculos sociales, a los jóvenes bravios, defensores de la ética y dispuestos a enfrentar a la mafia a pesar de un riesgo de caer inmolados. Como Galán había vivido un vertiginoso ascenso y asumido el caso contra Pablo Escobar y Rodrigo Gacha en terras, pero minutos atrás era asesinado en la calle 13 con carreras 17 de Bogotá al final de su jornada laboral. En ese mismo instante en que se emitía la noticia, los asesinos materiales se daban a la fuga a bordo de dos motocicletas negras y corrían a cobrar los 65 millones de pesos que les habían ofrecido por el trabajo. Nos están matando a todos, alcanzó a comentarle Galán a su escolta Santiago Cuervo cuando se enteró de la noticia, mientras la radio comenzaba a enumerar que había recibido 6 impactos de bala. El magistrado había vivido el mismo acoso que padecía él en carne propia. Tenemos que seguir cambiando rutas. Este carro es muy viejo y si nos vuelve a dar, usted ya no puede bajar a empujarlo, le dice Cuervo, haciendo alusión a los imperfectos mecanismos del Renault, que los deja en la mitad de la calle cada nada. No se le olvide presionar a Maza Márquez. Sin carro blindado es muy difícil en esta ciudad. Cuando llega a la reunión con Maza Márquez, Luis Carlos se encuentra devastado, pero no lo deja notar. Asume su postura tradicional, serena, y deja que su esposa Gloria llene las riendas de la conversación al inicio, mientras suma y hace cuentas de en los anteriores 8 años han muerto 120 jueces en el país. A Maza Márquez, su esposo, le ofrecen algo de tomar y como buen hombre nacido en el Caribe acepta un whisky. Años más adelante negaría que ese encuentro hubiera tenido un lugar y aseguraría que no le gustó jamás esa bebida. Su esposa le cuenta al director de DAS lo que le ha dicho el presidente Barco a Galán. Solo Maza Marquesa puede ayudarlos. Le pide casi el tono de súplica un cambio de vehículo porque el Renault 18 en el que se movilizaba Luis Carlos es vetustoso y el mismo candidato presidencial suele bajarse a empujarlo con los escoltas. Es riesgoso, demasiado grande, general. Todo cayendo como si fuera un dormido. Usted mismo corre peligro. Galán se une a la conversación para contar la dificultad que ha tenido a las horas de conseguir un auto blindado. En las largas pausas que hace el general Samario, Luis Carlos le daba la vuelta a la imagen del dominio y trata de imaginar cuál será la siguiente en caer después de Valencia. Maza Marquesa habla parco, serio, sin entusiasmo aparente. En apariencia fatigado.
pero en realidad con ganas evidentes de irse pronto. Igual a la pareja Galán Pachón le reportan que hay serios indicios de que volverán a atentar contra su vida. Ya escuchó lo que acaba de pasar al magistrado. Además, todo el tiempo llaman a amenazar a Luis Carlos. Hemos recibido cartas, tenemos información de la que saben sus rutas. La semana pasada secuestraron a un amigo de Juan Manuel y ya intentaron asesinarlo en Medellín. Maza Márquez lo escucha como si nada lo conmoviera. Por último, no confiamos en el nuevo jefe de seguridad, Jacobo Torregrosa. Maza los mira desde el otro lado de su actitud pausada, inamovible, y en ese punto los interrumpe. Pongo las monedas en la candela por Torregrosa, dice, sin darles una tregua para refutar. Les asegura que es hombre de su entera confianza y que tiene la trayectoria y la capacidad para asumir el control de la seguridad del candidato. En ese punto la conversación termina. No hay nada más que decir. Al igual que el presidente Virgilio Barco unos días antes, Maza Márquez no les ofrece respuesta ni les da soluciones. Solo les asegura que hará lo que esté en sus manos para protegerlo, porque es su deber. La ironía es que los dos hombres que más puedan salvaguardar su vida dicen no poder hacer nada más salvo lo que esté en sus manos. Una frase de cajón que suena a agua entre los dedos. Entonces Luis Carlos lo piensa con contundencia. Por primera vez ese miércoles 16 de agosto está solo. Ya lo duda. Son más sus asesinos que sus posibles salvadores. Ese descenso abrupta en la montaña rusa de sus emociones. Ya no tendrá sino unos pocos picos positivos desde esa estocada de Maza Márquez. Los absorbe la duda. Capítulo 4. Acaba su almuerzo y se despide de sus asesores, no sin antes mencionarles su inconformidad con el presidente Virgilio Barco, quien acaba de anunciar un viaje a Estados Unidos porque siempre que toma la decisión de hacer una gestión internacional termina enredándose de que un hecho grave sacude el país y debe cancelar su gira. Su gobierno estaba siendo vapuleado por todos lados y Barco, con un claro enfoque diplomático, se sentía al gerente. Galán sabía que aquel gobierno estaba armado para todos lados. La expresidente López Michelle Selén había catapultado a Barco a la presidencia, y eso significa que ahora el presidente de gafas gruesas y actitud tranquila le debía algo a todo el mundo, y que esa deuda en un sistema dominado por el pago de favores significaba silenciarse demasiado y aceptar personajes turbios en su gabinete. Galán, mientras trae la cuenta, les recuerda que en la presidencia de López Michelsen en 1974 comenzaron las prebendas y las negociaciones bajo cuerdas que imperan en el país como la única manera de gobernar. Los especialistas en las distintas áreas no manejan los ministros, sino los convienen en los partidos y se negocia con antelaciones. Ustedes saben bien que todos están armados, por eso defienden tanto la independencia, incluso dentro del partido. Los dineros se siguen desivando para beneficios personales y por muy honorable que sea un mandatario tiene que agachar la cabeza y ceder. El presidente Julio César Turbay hará
Ayala reforzó ese estilo. Belisario Betancourt lo mantuvo y Virgilio Barco soporta ahora un gobierno con Carlos Cacique electorales, infiltrados de la mafia y políticos que manipulan las sesiones del Congreso a su conveniencia personal y no las necesidades del país. Los análisis del país de Luis Carlos son profundos y concluyentes. De hecho, piensa que para Barco irse unos días del país quizás sea una manera de aliviar el peso de una nación en crisis que se le hace insostenible y que esos 4 años han contado el asesinato de 68.000 personas, 250 policías baleados y 19 carros bombas, además del fortalecimiento de los grupos paramilitares y ataques de la guerrilla contra los oleoductos petroleros y los asaltos a la infinidad de poblaciones indefensas. En estos años, la única manera de no ser objetivo de las mafias políticas y del narcotráfico es dejarles pasar todo, o estar con ellos. Si nadie dice nada de mi atentado es porque la mayoría quizás lo aprueban. Reflexiona Luis Carlos al final de su almuerzo. Vuelve a estar cabizbajo. Cuando va a subir al Renault 18 rojo, que se encuentra con la sorpresa de que le acaba de llegar un nuevo carro blindado, ya había llamado a su secretaria a la oficina y le había anunciado una sorpresa, pero no le había especificado cuál, hasta que ve a su conductor en el automóvil con las placas JN 0606. Lo aprueba con la emoción y incredulidad de un niño en el trayecto de regreso. El automóvil, que por fin llega tras meses de ruego, termina siendo irónicamente protagonizado de aquella jornada. A bordo del auto, aparte sobre el tiempo a una cita que tiene programada con Gloria y su amigo asesor Gustavo Gaviria, el mismo que lo había acompañado a Venezuela. Hay mucha gente mala en este país, doctor, reflexiona el escolta sobre lo que ha dicho Luis Carlos en minutos que dura el recorrido. No, Santiago, hay mucha desigualdad y como la gente no ha tenido oportunidades ni ha recibido lo justo, opta lo ilegal. Y en ese camino muchos han perdido el corazón y los otros han vendido al que les pague más. Igual, hay muchos malos. Pablo Escobar no lo puede negar. Es la encarnación del mal. Si fuera él solo sería fácil, pero no, hay un imperio sin vallazos y sin un corte que avale y ayude a su rey. Todo nace de la desigualdad. Luis Carlos se sabe incapaz de odiar puramente sin antes reflexionar sobre el contexto del país. Sin embargo, el nombre de Pablo Escobar sí le produce escozor, sobre todo porque varias veces ha pensado que hay un fondo en él que tanto lo delincuente él se parecen. En sus inicios ambos manejaban un discurso público similar en el que apelaban a la figura de caudillo Jorge Eliezer Gaitán y fundaban su lucha política en oponerse a la oligarquía. Su historia de encuentro y desencuentro había iniciado en diciembre de 1981, cuando Iván Marulanda, coordinador del nuevo liberalismo en Antioquia y además el director nacional alternado de su campaña, recibió una propuesta del grupo Renovación Liberal para unirse a su partido. Galán, que vivía en ese instante en
meteórico ascenso en popularidad y libraba una campaña con un partido no tradicional a punta de sudor y denuncias contra la clase política tradicional, aprobó la entrada del grupo liderado por el representante a la Cámara, Jairo Ortega. En febrero, cuando arrancaba la parte más dura de la meteórica campaña de 7 meses, Luis Carlos decidió mirar una por una las listas y ver quiénes las conformaban. Pidió las hojas de vida de los integrantes y se puso en la tarea, junto a Marulanda, de examinar con lupa los antecedentes de los nuevos apoyos. No conocía a la gran mayoría, pero precisamente el hecho de saber su vida era vital para un partido que había establecido como una premisa una oligarquía política que controla las corporaciones públicas y ha convertido la administración del Estado en un botín que se reparte a pedazos. Estaba en sus estatutos escrito a puño y letra por Luis Carlos. Era, entonces, un deber cumplir con aquello. Se acaba en página 66.